protección de bienes intangibles, producto del intelecto humano en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. Ese es el tema de hoy. Para conversar sobre esto está en el estudio el especialista, él es Luis Carlos Mejías, abogado, especialista en Derecho Penal. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias, Beatriz y a Globovisión por brindarme la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona bastante, como es la propiedad intelectual y la protección legal de la misma. ¿Cuál es la diferencia entre propiedad intelectual y derechos de autor? Bueno, cuando hablamos de propiedad intelectual propiamente dicha, estamos incluyendo los derechos de autor, Okay. Porque la propiedad intelectual puede dividirse en dos. La propiedad intelectual, cuando hablamos de derecho de autor tiene que ver con obras artísticas, obras literarias, canciones. Y la propiedad industrial, esa división de la propiedad intelectual, y en la propiedad industrial encontramos todo lo relativo a marcas y a patentes. ¿Qué es una patente y cuál es la protección que ofrece? El tema de las patentes es muy interesante, ya que las patentes como tal son esas innovaciones, que se le dan soluciones a problemas técnicos. Por ponerte un ejemplo, una de las primeras patentes que se registró aquí en Venezuela fue la patente de harina de maíz precocido. Okay. Esa arepa que comemos nosotros todas las mañanas es resultado de una patente de invención que viene a resolver y a solucionar un problema técnico, Entonces, cuando hablamos de patentes, también las vacunas. Recientemente, la situación del COVID, las industrias farmacéuticas tuvieron que desarrollar unas patentes, unos medicamentos, una vacuna, para, dar una protección importante y proteger la propiedad industrial, Entonces, cuando hablamos de patentes, son soluciones a problemas técnicos, innovaciones, a temas específicos que vienen y ameritan una protección de parte del Estado. ¿El titular puede vender una patente? ¿Cuáles son los pasos en el caso de que yo, sí tenga mi patente, pero viene alguien y me ofrece dinero por ella? Sí, hay que diferenciar la propiedad intelectual de la propiedad propiamente dicha. O sea, cuando hablamos de la propiedad y nos referimos a un inmueble, a un carro, esta propiedad no es la misma, La propiedad intelectual está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está consagrada en la Constitución Nacional. El titular y dueño de una patente puede ceder sus derechos, puede la misma transferirla. Eso está dentro de la industria, Es algo lícito, es algo que se puede realizar tranquilamente, pero estas patentes tienen un periodo de tiempo de vigencia, puede ser de 10 a 20 años. ¿Cómo se registra una patente? ¿Es igual que un registro de marca? ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde acudir? Muy importante tu pregunta. El ente y el organismo encargado de darle una protección por mandato constitucional a la propiedad intelectual en Venezuela es el SAPI, el Sistema Autónomo de la Propiedad Intelectual. Esta institución tiene ya más de 25 años aquí en Venezuela dándole esa protección a los emprendedores, a los innovadores, a los creadores. Se trata, los pasos para registrar una marca, puede ser una persona jurídica que acude al ente correspondiente y en el mismo cumple todos los pasos, todos los requisitos y es diferente a los registros de una marca, Porque cuando hablamos de una marca hacemos referencia a un logo, a unos colores, a un signo distintivo que tiene que protegerse tanto gráfica como fonéticamente, todo esto lo establece la Ley de Propiedad Industrial, que es del año 1956, Beatriz, y esto es muy importante que se enfoque y se diga. De 1956 a la actualidad, cuánto no ha avanzado la tecnología, cuánto no ha avanzado la sociedad y tenemos una mora legislativa. ¿Cuáles son esas reformas que usted considera que se deben hacer? Es fundamental, incluso ya la Asamblea Nacional está trabajando en proyectos de ley para la Ley de Propiedad Industrial, como tal ley de 1956, y la Ley de Derecho de Autor, que es el año 1996. Ya se están dando algunas conversaciones, se están trabajando en mesas de trabajo, las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional, yendo a las universidades, yendo a los espacios correspondientes, para que se les den las mejoras a la ley, para que vaya avanzando, para que quizás los procesos sean más expeditos, porque hablamos que por lo menos el registro de una marca tarda aproximadamente entre 10 a 12 meses, Entonces quizás ese tipo de cosas pudiesen mejorar para que los emprendedores de una manera más expedita tengan cubierto, protegido su derecho como titular de una marca. Para accionar contra alguien que quizás haya incurrido en plagio, ¿es necesario que todo lo que yo cree esté registrado? Muy importante también tu pregunta. Cuando hablamos de derecho de autor, el derecho nace con la creación,
Es decir, cuando un artista, un compositor, plasma una obra, ya automáticamente surge el derecho, ¿ok? Sin que yo haya acudido a SAPI. Exactamente, cuando hablamos de derecho de autor. Ahora, en materia de propiedad industrial, marcas y patentes, es fundamental que el derecho nace con el registro, a diferencia del derecho de autor. También es muy importante aclarar que no se protegen las ideas, ¿ok? Se protege la materialización de esa idea en una obra artística, en una obra musical, en un libro, en un poema, porque tú no vas al SAPI y dices, tengo una idea, quiero que me la protejas. No, tú vas al SAPI con un derecho de autor, con un libro, con una canción, con una marca, con una patente, y esa idea ya materializada en este tipo de elementos es lo que se protege ante el ente correspondiente. Aunque yo no vaya, como usted comentaba, que la protección comienza desde el momento que se inventa, aunque yo no vaya, ¿cuáles son los pasos entonces para poder demostrar que esto lo hice yo primero? Ok, es fundamental, sobre todo uno ve en las marcas ese símbolo de la R, ¿no? Sí. Eso es algo que no es obligatorio, pero tú ya le estás diciendo al consumidor, al mercado, tengo mi signo distintivo protegido. O sea, para que tú puedas utilizarlo, tienes que pedirme una autorización para que yo te ceda unos derechos para explotar esa marca. También pasa en materia de derecho de autor, cuando vemos la C, el copyright, cuando este autor está protegiendo, bien sea un libro, bien sea una canción con este símbolo, es fundamental para evitar temas de plagio que se haga esa distinción. También muy importante aclarar, en Venezuela hay una fiscalía especializada en materia de protección de la propiedad intelectual y derechos fundamentales, que es la Fiscalía 93 Nacional con competencia en esta materia, y cualquier persona que se sienta afectado con su derecho de autor puede acudir a esta fiscalía y bueno, ya empezaría la investigación penal para determinar las responsabilidades cuando estemos en presencia de algún tipo de plagio. ¿El proceso para registrar una marca es largo? Sí, es largo, Beatriz, pero es fundamental. Siempre le digo a los emprendedores, a las personas que están creando e innovando, que proteger la propiedad intelectual no puede ser una tarea pendiente. Es fundamental que se acuda al ente correspondiente, que es el SAPI, que se paguen unos aranceles, unas búsquedas gráficas, una búsqueda fonética, la planilla FM02, y ya con esta presentación de la marca, que es en un periodo aproximadamente de 1 a 2 semanas, ya el titular tiene su marca protegida, ¿ok? Ya independientemente esperas todo ese procedimiento, pero en el derecho hay un principio que el primero en tiempo es primero en derecho. Gracias, abogado. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando con el abogado Luis Carlos Mejía sobre propiedad intelectual. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.